Buenos días. Para continuar con el APLA logístico de este año, vamos a comenzar con el panel de discusión respecto al escenario de disponibilidad de fletes marítimos para productos al granel líquidos y sólidos. Para eso tenemos a 3 invitados el día de hoy, 3 panelistas. Vamos a comenzar con Matías Dahmer, de la empresa Ultratank, quien nos va a hablar sobre la utilización del mercado de buques en productos químicos. Luego continuaremos con Gabriel Mariscal, que nos va a hablar sobre el Canal de Panamá, ¿cierto? Un gran tema que lo acabamos de ver en el taller que hicimos, que es bastante importante. Y para finalizar estaremos con Federico López de la empresa Eurotainer, que nos va a hablar sobre la intermodalidad en el mercado logístico. Bueno, les comento que después que cada uno de nuestros panelistas exponga, vamos a tener un tiempo para hacer preguntas. Ellos van a pasar acá al escenario y vamos a estar a disposición de responder las preguntas, las cuales ustedes pueden hacer a través del código QR. Ya tienen ahí el código QR a mis costados, lo pueden escanear y pueden ir haciendo las preguntas a medida que la vayan teniendo, ¿cierto? No es necesario esperar que se termine cada una de las presentaciones. El panel está abierto para las preguntas, así que en cuanto las tengan, las pueden ir subiendo. Bueno, para empezar, como les comenté, nuestro invitado es Matías Dahmer de la empresa Ultratank. Él es analista comercial y nos va a presentar una actualización del mercado de buquetanques para productos químicos. Nos va a hablar desde la flota disponible que tenemos para productos químicos hoy en día hasta cómo los conflictos internacionales están afectando al mercado en general. Así que los dejo con Matías. Bueno, hola a todos, buenos días y gracias Loreto también por la introducción a la presentación. Gracias también a APLA y a Metanex por invitarnos a participar en este panel nuevamente. La verdad que para nosotros siempre es un gusto estar acá. Como dijo Loreto recién, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido el mercado de buques quimiqueros o el transporte de químicos a granel en buques tanque, ¿ya? Para eso vamos a partir hablando un poquito de cuáles son los fundamentos de oferta y demanda. Vamos a hablar de algunos developments recientes, que son los que ustedes están viendo ahí en la foto, ¿cierto? Y que de alguna manera le dan el nombre a la presentación, navegando a las disrupciones. Vamos a ver, una vez que hayamos repasado ambos conceptos, vamos a ver cuál ha sido el impacto sobre los fletes y finalmente vamos a ver algunas proyecciones y desafíos que tenemos para adelante. A ver, partamos con la demanda por transporte de productos químicos. En general, no voy a entrar en mucho detalle de los productos en sí, eso probablemente ustedes me lo pueden contar mejor que yo. Solamente lo que yo les quiero decir es que en general existe una correlación muy alta entre el crecimiento de la economía mundial y la demanda por transporte de productos químicos. ¿Por qué? Porque obviamente los químicos están muy correlacionados con la industria, la manufactura. En general, cuando hay crecimiento de la economía, se requieren químicos, se requiere transportar químicos. Para este año y para el próximo año, el Fondo Monetario Internacional estima el crecimiento en un 3,2%. Esto es de abril, de su último informe de crecimiento. En sus palabras, un crecimiento lento pero seguro. Ya no va a ser un crecimiento espectacular, pero es un crecimiento al fin y al cabo después de unos años de hartos problemas, sobre todo inflacionarios. Por lo tanto, lo que estamos esperando es que la demanda en el transporte de productos químicos crezca a ritmos muy similares. Clarksons, que es un broker, pero que tiene un departamento bien importante de research, dice 3% y 3,1%. MSI, que es una empresa de investigación de mercado en el segmento de químicos propiamente tal, está hablando de un 3,3% de crecimiento de la demanda para el próximo año. Lo que sí es importante y lo que quiero que vean acá es que si ellos bien dicen 3,3 en el aumento de la demanda, o sea, en la cantidad de carga que vamos a tener que mover el próximo año, están aumentando, están pronosticando un aumento en 7,4% por la demanda por tonelaje, o sea, la demanda por barco. Lo que está diciendo MSI es que bueno, va a crecer la cantidad de carga que se está moviendo, pero al mismo tiempo esta cantidad de carga va a tener que navegar mayor distancia. Por lo tanto, la demanda real por la flota es mucho mayor, es un 7,4%, y vamos a ver más adelante por qué están pronosticando eso.
Eso es todo lo que tengo por el punto de la demanda. Esperamos crecimiento, nada espectacular, pero sí hay demanda por transporte. Ahora, antes de empezar a hablar de la oferta, revisemos un poco lo que es la flota química, ¿ya? Un buque químico, por definición, es un buque que está certificado por la IMO. La IMO es la Organización Marítima Internacional, que depende de la ONU, como un buque que está certificado para el transporte de cargas químicas que por lo general son consideradas nocivas o peligrosas tanto para los humanos como para el medio ambiente, ¿ya? Por el momento estamos hablando que de esta flota son aproximadamente 5.000 barcos, ¿ya? Es bastante pequeña, comparado como ejemplo por una flota de bulk carriers que son del orden de 12.000, por ejemplo. Ahora, la flota química la podemos dividir en dos categorías. Una, el tamaño de los barcos, que lo pueden ver en estos gráficos acá en el eje X, ¿cierto? Que está en base al deadweight de la nave, o sea, el tonelaje de peso muerto, que es básicamente la capacidad de carga de la nave, y también por el material de construcción de sus estanques. ¿Por qué es importante el material de construcción de los estanques? En este caso, es porque obviamente al transportar productos químicos, que en muchos casos son corrosivos, tú necesitas un estanque que te permita hacer esto de forma normal y sin problemas. Y el acero inoxidable es quien te da esa característica. Puedes transportar desde ácido sulfúrico, fosfórico, hasta aceites vegetales, pasando por los alcoholes, metanol, etanol, etcétera, un sinfín de productos, lubricantes, fenoles, qué sé yo. El acero inoxidable te da la capacidad para transportar todo ese tipo de productos. Y después tú tienes otro tipo de material de los estanques, que es lo que se llama en la industria el coating. Es un estanque de acero común y corriente que está cubierto por un recubrimiento generalmente epóxico. Esto lo hace más barato, pero también le da al buque menor flexibilidad porque le permite cargar menos tipos de cargas. Todas estas cargas más ácidas, más peligrosas, no las permite cargar. Entonces, si es que vemos los gráficos, tenemos la flota química por su tamaño en ambos lados, solamente que el gráfico de la izquierda es la cantidad de buques y el gráfico de la derecha es por capacidad de carga, ¿ya? Entonces lo que vemos, si vemos el gráfico aquí a la derecha, no se ve mucho el puntero, perdón, así que me voy a poner acá. Vemos que la flota más especializada se tiende a estar a la izquierda del gráfico, los buques más pequeños, ¿ya? ¿Por qué? Porque en general el segmento especializado, ustedes lo sabrán también, las cargas se mueven en lotes más pequeños, por lo tanto tú no requieres tanta capacidad. Mientras que en los segmentos más grandes es donde tenemos estos flota más general, menos especializada, que se tienden a dedicar al transporte de cargas más simples, ¿ya? Hay algunos químicos que son más simples, que ellos los pueden hacer, pero por lo general están empleados en los mercados del CPP, que son los Clean Petroleum Products o productos refinados del petróleo, ¿ya? A pesar de ser buques químicos, se dedican al transporte de gasolina, diésel, nafta, ese tipo de cosas. Entonces, en realidad, la flota química, la flota puramente química, representa más o menos el 40% de la capacidad. Yo creo que el mensaje que les quiero transmitir acá es que la flota química es una flota muy de nicho, con muy poquitos barcos, con poca capacidad, ¿ya? Eso para lo que tengamos como contexto para las siguientes slides. Ahora, si nos enfocamos solamente en esa flota química y dejamos de lado estos barcos que tradean generalmente en el segmento de los refinados, vemos que el crecimiento de la flota en los últimos años ha ido declinando fuertemente. Esto es algo que en la industria naviera es muy usual, se llama el order book, el libro de órdenes o libro de pedidos, que muestra la cantidad de capacidad que se ha ido agregando todos los años a la flota. O sea, es lo que se ha ido construyendo todos los años y ha ido agregándose a la flota. Y lo podemos ver ahí muy claramente que a partir de 2015 esto ha ido en aumento. Cada vez se ha ido agregando menor capacidad, a la flota todos los años. Si comparamos el último mercado bueno, el último mercado con tarifas altas, que fue el 2015, estamos hablando de un order book del 26%, es decir, lo que estaba por construirse y por entregarse representaba un 26% de la flota que ya estaba en el agua. Mientras que el año pasado, que también fue un mercado tremendamente alto en este segmento, estamos hablando solamente del 10%, ¿ya?
¿Qué está pasando? Hay tres principales motivos. Uno es el alto precio de los activos. Después del COVID, después de la inflación, todos sabemos, subieron el costo de los materiales, subió el costo de la mano de obra y los precios de los buques están mucho más caros que hace 4 años, perdón. Por lo tanto, eso está desincentivando la construcción de buques nuevos. Vamos a ver los precios un poco más adelante. En segundo lugar, es la falta de capacidad de construcción en los astilleros. También, después del COVID, se da una cosa particular. Estos buques tienden, por lo general, a ser bien especializados y se tienden a construir en astilleros especializados, que en general están en Japón, Corea. Y se da una cosa particular en Japón, que con la pandemia los astilleros tienen que, despedir parte de su personal, ¿cierto? Este personal vuelve a sus ciudades de origen y una vez que se levantan las restricciones, ellos nunca volvieron a los astilleros. Los astilleros en Japón hoy en día están con problemas porque se quedaron sin su personal especializado. Y si hace 5 o 6 años tú mandabas a pedir un buque y te lo entregaban en 18 meses, un buque de estas características, hoy en día estamos viendo que eso aumentó casi al doble, 36 meses. Si yo hoy día mando a pedir un buque, me lo van a entregar a mediados de 2027 recién. ¿Ya? Quizás incluso fines de 2027. Entonces, obviamente eso es un problema porque los buques se están construyendo mucho más lento que antes. Y después, el último punto es la falta de certidumbre de cuál va a ser la propulsión futura, ¿cierto? Toda la industria estamos en un periodo de descarbonización, queremos bajar las emisiones y por lo tanto necesitamos consumir combustibles más limpios. Y la pregunta acá en shipping es ¿cuál va a ser? ¿Va a ser el gas natural? ¿Va a ser el metanol? ¿Va a ser la amonia? Y la verdad que todavía no hay un consenso a nivel de industria. Entonces, si tú estás pensando en que tú tienes que hacer una inversión de 40 millones de dólares por un buque que lo quieres operar al menos 20 años y en 10 años más tú no vas a saber si es que ese combustible lo vas a tener disponible o no, lo vas a operar o no, el motor va a funcionar o no, eso también está desincentivando mucho la construcción. Por lo tanto, como ha habido una falta de órdenes bien importante, el crecimiento neto de la flota, es decir, la flota actual, que es la parte azul del gráfico, más todo lo que se ha ido agregando todos los años, que es la parte más celeste de arriba, y lo que ha salido a modo de desguace una vez que el buque cumple su vida útil y se vende por el acero, digamos, es que el crecimiento, no sé si pueden ver acá, es cada vez más bajo. ¿Cierto? Tuvimos crecimientos del más o menos 4% anual en 2015-2016, pero después de eso, la verdad es que salvo esta excepción que fue el año post-pandemia, todo bajo el 2%. Esto significa que la flota no ha crecido al mismo ritmo que la demanda, básicamente, o ha crecido más lento que la demanda. Y por lo tanto, la flota está envejeciendo. Tenemos acá en este segmento, que son buques quimiqueros, más de 500 buques que tienen ya más de 21 años, ¿ya? Un 16% de la flota y un 27% de la flota tiene entre 16 y 20 años. Y esto es complejo porque después de los 15 años en general, hay varios clientes, sobre todo los clientes grandes en otros segmentos como las oil majors, que te rechazan el buque. Dicen, este buque es muy antiguo, yo no lo voy a tomar porque no confío en que este buque pueda hacer el negocio de la forma que yo quiero. Entonces, una flota que envejece, cada vez se hace más difícil emplearla, ¿ya? Y terminan o en desguace, es decir, el buque se vende como por el peso del acero, digamos, o termina en mercados menos regulados donde las exigencias ambientales y de los clientes no son tan altas, ¿ya? Pero lo que pasa sí o sí es que desaparecen de los tráficos a los cuales estamos acostumbrados nosotros. Y esto es un problema porque obviamente necesitamos renovación de flota. Lo que estamos viendo hoy en día es que la flota está envejeciendo, necesitamos renovarla, pero no estamos teniendo la renovación que queremos. Por lo tanto, aquí se ve lo que les comentaba antes. Estamos teniendo una falta de liquidez severa en la flota. Hay mucha demanda por obtener tonelaje, simplemente no hay quien te lo venda. La línea azul es el costo de un buque nuevo, ¿ya? Un buque de 20.000 deadweight en Japón de acero inoxidable. Antes de la pandemia costaba 30 millones de dólares.
Hoy en día estamos hablando de 40 millones de dólares, o sea, un aumento del 30% en 4 años. ¿Ya? Pero lo que es más, y donde más vemos esta falta de liquidez, es el mercado de segunda mano. La línea roja es un buque de segunda mano de 5 años del mismo segmento. Esto aumentó de 20 millones en 2022 a 35 millones hoy en día, o sea, un 75% de aumento en el precio de un buque de segunda mano, un buque de 5 años. Y eso es una clara señal de falta de liquidez, porque todo el mundo hoy en día con el mercado que está con las tarifas altas, quiere buques, pero no hay dónde comprarlos. ¿Ya? Entonces los precios han aumentado y vamos a ver después que esto también tiene un impacto fuerte en los costos de operación de todas las navieras. Eso es con un poco el resumen de los fundamentos de oferta y demanda. ¿Ya? En los últimos años hemos visto que la demanda obviamente ha tenido traspiés con el COVID, con las guerras, con todo, pero se ha mantenido bastante resiliente, mientras que la oferta ha crecido quizás no en el mismo ritmo que el que esperamos para tener una renovación real de flota. Déjeme ver cuánto me queda todavía. Estamos bien. Entonces, Canal de Panamá. De aquí yo no voy a hablar mucho. ¿Por qué? Porque después Gabriel nos va a hacer una presentación del Canal de Panamá. Lo único que yo quiero hacer es poner un poco el contexto de lo que estuvo pasando el año pasado. Estos son los niveles diarios del agua del lago Gatún. ¿Ya? El lago Gatún es importante en Panamá porque es quien abastece la operación del canal con el agua. ¿Ya? Al encontrarse a mayor altura y por gravedad, entonces el agua abastece a las esclusas del canal. Lo que vemos en esta primera parte era un año normal del canal. Esto es un promedio de casi 50 años. El agua se movía, los niveles de agua se movían en estos niveles. Pero lo que empezamos a ver a partir de 2013 en adelante son muchas mayores fluctuaciones producto de la falta de lluvia, la escasez de agua. Tanto así que nos encontramos acá a fines de 2023 y 2024, en enero de 2024, que generalmente es el inicio de la temporada seca, o sea, cuando empieza a faltar la lluvia, con un nivel de agua que estaba 5 pies debajo de los niveles promedio de la historia. Y ahora ustedes miran, ¿qué son 5 pies? Es 1,5 metros. O sea, por 1,5 metros el canal hizo todo este escándalo. Bueno, eso nos va a responder Gabriel después, por qué el canal hizo esto. Pero la verdad es que lo que pasó es que para guardar los niveles de agua, el canal tuvo que cortar los tránsitos a la mitad, básicamente. Y esto obviamente tuvo un impacto gigante en los costos, ¿cierto? Antes de este evento, el canal, tú podías transitarlo de 3 formas. Tú podías llegar y reservar un cupo, un tránsito, para el cual tú pagabas un pequeño fee y el canal te daba un cupo para transitar. Si tú no alcanzabas a reservar, tú podías entrar en lo que se llama una subasta. Tú pagabas y entrabas a competir con quienes como tú no habían alcanzado a reservar, pero estaban urgidos por cruzar, y el que pagaba más agarraba el cupo. Y si no, tú simplemente podías esperar. Te quedabas esperando hasta que el canal te autorizara. Empezamos a ver que con los problemas del canal desde julio empiezan a aumentar los tiempos de espera, ¿cierto? Hasta que el canal toma una de las medidas más drásticas y dice que ellos van a suspender los tránsitos sin reserva. Y lo que es peor, las reservas, la cantidad de reservas diarias en cualquier dirección la disminuyen a 2 para este segmento. ¿Cómo funciona el sistema de reserva? Muy parecido a lo que como sería el upgrade de cabina en las aerolíneas, ¿cierto? Tú postulas y igual después se lo gana el Black Signature porque tiene mayor prioridad. Es siempre lo mismo. El canal hace lo mismo con sus clientes. El canal tiene un ranking con sus clientes y le da prioridad de tránsito a quienes tienen mejor ranking. Entonces, para alguien que tenía mal ranking, simplemente la única posibilidad que le quedaba para transitar es entrar en, es entrar en la subasta. Y podemos ver que las subastas antes de esto se iban por más o menos $100.000. Lo que empezamos a ver después en diciembre, enero, algunas que incluso superaron el $1.000.000. Estamos hablando de un promedio de $400.000, que para que tengan un contexto, un buque quimiquero de este tipo paga $160.000 por el tránsito. A eso había que sumarle $400.000. ¿Ya? O sea, triplicaste el costo del canal. Por lo tanto, al final, con el tiempo, se dio una especie de
rebalanceo de la oferta y de la demanda. Aquellos que no querían pagar, que no tenían el ranking necesario, simplemente dejaron de ir al canal de Panamá y estamos hoy en día volviendo ya a niveles más normales. Y obviamente lo que todos nos preguntamos es qué va a pasar a futuro. Ahora, tenemos que ir al otro lado del mundo porque Panamá no es la única erupción, sino que también tenemos la situación de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo. A raíz de la guerra entre Israel y Hamas, ¿cierto? Los rebeldes hutíes que están acá en Yemen, donde está la flecha roja, empezaron a atacar a los buques que pasaban por el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Hasta la fecha llevamos más de 90 ataques, de los cuales 20 han sido con misiles y un ataque con fatalidades, ¿ya? Por lo tanto, muchas de las empresas navieras, la gran mayoría de las empresas navieras, decidieron desviar sus buques y están haciendo el viaje largo por el Cabo de Buena Esperanza. Esto te agrega al menos 10 días de viaje al tránsito. Y por lo tanto, podrán imaginar que el impacto en la demanda o la tonelada milla es gigantesco. Clarksons estima aproximadamente un 3% de demanda adicional por tonelaje solamente por esto. Y ahí es cuando nos empieza a hacer sentido lo que les comentaba en la primera el slide, que MSI decía, bueno, 3% de aumento en demanda, pero en realidad es un 7,4%. Esto tiene mucho que ver ahí. Ahora, si comparamos los dos, la verdad que el impacto que tiene la situación del Mar Rojo debería ser mucho más fuerte que la que tiene el Canal de Panamá, simplemente por la cantidad de volúmenes de cargas químicas que transitan por uno y por otro canal, ¿ya? El canal de Suez movía por lo general 10 millones de toneladas de químicos al trimestre, mientras que el canal de Panamá la mitad, 5. ¿Ya? Entonces, el impacto que pensamos que ha tenido el canal de Suez es mucho más fuerte que lo que ha tenido Panamá. No puedo dejar de mencionar la situación de Rusia. Específicamente el embargo hacia los productos rusos que estableció la Unión Europea hace 2 años ya, porque esto ha tenido un impacto muy fuerte. Previo al embargo, Rusia exportaba casi el 60% de sus productos refinados, gasolinas, diésel, nafta, en estas rutas que ven ahí en el mapa, las rutas azules, a países europeos, países que estaban básicamente vecinos de ellos, ¿cierto? Ese tráfico, después del embargo, cesó porque los países europeos dejaron de comprar y Rusia ha tenido que ir a buscar nuevos compradores que están mucho más lejos, que son algunos de estas naranjas, ¿cierto? Sudamérica, Brasil, África Occidental, África del Norte, Sudeste Asiático, el Medio Oriente. O sea, el impacto que ha tenido esta situación en tonelada milla ha sido tremendo. Al mismo tiempo, Europa ha tenido que ir a buscar productos de destinos más lejanos. Entonces, si ven el gráfico a la derecha, vemos que el canal de Suez en este segmento, que es el de productos refinados, ha aumentado año a año su importancia, 8, 9, 11 y 13% hasta el año pasado. Pero con la disrupción del canal de Suez, hoy en día, si es que proyectamos lo que ya llevamos este año a 12 meses, esos 13% se va a reducir a 4% y parte de esa carga se debería ir por el Cabo de Buena Esperanza. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque esto es como una disrupción sobre una disrupción. Hay un efecto multiplicador acá muy importante. La disrupción actual del canal de Suez no hubiese sido tan relevante si es que Rusia no hubiese tenido que buscar nuevos destinos para sus productos y no hubiese tenido que reacomodar los flujos. ¿Y por qué les hablo de productos limpios si en realidad les vine a hablar de químicos? Porque en este segmento hay un efecto importante que se llama swing tonnage. Les comentaba antes que tenemos un porcentaje de la flota, que es acá en el círculo, que si bien es quimiquera, se dedica al transporte de productos refinados. Y eso lo hacen porque ahí pueden obtener mejores retornos. Pero cuando los retornos en ese mercado no son tan buenos, se empiezan a meter a las cargas químicas y empiezan a competir por las cargas químicas más simples, los aceites vegetales, la soda cáustica, el metanol, por ejemplo. Entonces se empieza a generar una demanda. Hoy en día esa demanda no la tenemos porque al estar el mercado de los refinados tan firme, producto de la situación en Rusia, esto está llevando el tonelaje hacia ese mercado y está generando menor competencia por las cargas químicas, ¿ya?
Voy un poco rápido porque creo que estoy falto de tiempo. Finalmente, tomando lo que es el desarrollo de los fundamentos de oferta y demanda y el impacto de estas tres disrupciones que yo les comentaba recién, podemos ver que a nivel de tarifas, ¿ya? A nivel de fletes, estamos en un superciclo, ¿ya? La línea azul representa una tarifa promedio para una carga química, ¿ya? Y vemos que el catalizador de todo esto es Rusia. Después de la guerra en Rusia y el posterior embargo, las tarifas se disparan, ¿cierto? Se disparan y acá vuelven a agarrar impulso con la situación del Canal de Panamá y la situación del Mar Rojo. Pero, como les decía, es una combinación de malos fundamentos desde el punto de vista de la oferta, hay pocos barcos disponibles y el impacto que han tenido estos efectos, ¿ya? Por otro lado, también los costos de operación para las navieras se han ido aumentando. Ustedes vieron el aumento en los precios de los barcos, que ha sido significativo. Por lo tanto, también el costo de arriendo de los barcos ha subido un 55% en los últimos 2 años. Si antes yo tomaba un barco a $14.000 por día, hoy día lo estoy tomando a $20.000. ¿Ya? Entonces, los costos para todas las navieras en realidad van a haber aumentado considerablemente. Esto muy rápido lo voy a mencionar. Tenemos desafíos también medioambientales. La IMO para el año 2050 quiere llegar a a su net zero roadmap, digamos, en el que la flota no consuma ningún tipo de combustibles contaminantes y que lleguemos a las 0 emisiones en el 2050. Esto obviamente tiene hartos desafíos, sobre todo con una flota que está antigua y de alguna manera va a seguir presionando esta renovación de flota que es necesaria, pero que no la estamos viendo porque probablemente algunos buques vayan a tener que navegar más lento o simplemente vayan a tener que salir del mercado porque no cumple con las especificaciones que establece la IMO en esta estrategia. Bueno, y terminando, algunos comentarios y desafíos que tenemos. Casi me caigo. Está cada vez más difícil predecir los mercados. Ya ustedes vieron, después de estas últimas disrupciones de los últimos 4 años, hemos tenido pandemia, hemos tenido barcos que se quedan atravesados en el canal de Suez, hemos tenido guerra, hemos tenido embargo, hemos tenido ahora misiles que vuelan, muchas cosas. Entonces, la verdad que predecir el destino de cuál va a ser las tarifas el próximo año es difícil. Yo cuando estuve en Buenos Aires el año pasado estábamos por acá y yo decía, bueno, esto se va a ajustar a la baja, ¿no? Va a quedar alto porque los fundamentos de oferta dicen que debiera sostener, digamos, precios altos, pero nunca esperaba que esto volviera a subir incluso a valores superiores. Así que predecir el mercado está muy difícil, lamentablemente. Pero desde el punto de vista de los fundamentos de oferta, estos soportan al menos mercados altos por los próximos 2 años, porque como les comentaba, no vemos entrada de nuevas naves, ¿ya? Ahora, el embargo al crudo ruso está sosteniendo las tarifas, de alguna manera porque está generando una demanda artificial, ¿ya? Está generando una demanda artificial al aumentar las toneladas millas en ese segmento y al tener estos buques ocupados en los productos refinados. Si es que esto se llega a resolver, y si que la situación del Mar Rojo se llega a resolver, sí o sí vamos a ver una corrección en las tarifas, ¿ya? Porque hoy en día, como les digo, tenemos demanda artificial producto de estas disrupciones. Los operadores estamos en una situación de altos costos, los vimos ahí, subieron un 50%. Por lo tanto, esto también debiera soportar un ambiente de tarifas altas en la medida en que es menos probable que nosotros empecemos a competir por precio en los próximos años para obtener las cargas, ¿cierto? A pesar de que el trading puede volver a la normalidad. Y finalmente, la flota está envejeciendo y como les decía, el tema de la descarbonización plantea desafíos adicionales. Yo creo que no solamente para nosotros, sino todos ustedes también lo deben tener en sus empresas. Así que en general, necesitamos empezar a ver crecimiento nuevo de la flota, porque hoy en día no es suficiente. No es suficiente y eso es lo que está sosteniendo el mercado en las tarifas que estamos viendo hoy en día, que son bastante altas. Así que
eso es lo que tenía para ustedes hoy día. Los dejo con Loreto de nuevo. Espero haber resuelto algunas preguntas y si no, me las pueden hacer después en el panel. Muchas gracias.